Para repasar, tenemos la deficiencia de la actividad antimicrobiana por la falta de presencia del zinc, que actúa como un factor antimicrobiano en el líquido amniótico. Tenemos el aumento del pH vaginal, o sea, cuando el pH vaginal está ácido, este también previene la colonización y la proliferación de microorganismos. La ausencia de moco cervical, una vez que se ha producido el embarazo, la secreción cervical va a formar un tapón fibroso que va a constituir el limus, ¿no? Y este representa un factor mecánico que impide que los microorganismos puedan migrar desde la cavidad vaginal hasta la cavidad uterina. El coito cerca al término, esto habíamos mencionado que se caracteriza porque el líquido seminal favorece la penetración de los gérmenes por su acción proteolítica sobre el moco cervical, y los espermatozoides ayudan al transporte de las bacterias hasta la cavidad uterina. También el líquido amniótico, el líquido seminal, se caracteriza por tener un poder bactericida que en algunos casos colabora con la proliferación de microorganismos y provocar la corioamionitis. El trabajo de parto prolongado, esto se asocia a los tactos repetidos con mucha frecuencia, la ruptura prematura de membranas. Ya sabemos que debemos iniciar antibiótico terapia 6 horas después de la ruptura prematura de membranas, cuello dilatado o permeable, lo que se conoce como fase latente prolongada, también condiciona una comunicación entre la cavidad vaginal, donde se encuentran los microorganismos, y la cavidad uterina, que pueden provocar la infección intraamniótica. Tactos vaginales a repetición y sin normas de asepsia, y colonización por el estreptococo beta hemolítico. ¿Cuáles son las vías de infección? Tenemos la vía ascendente, o sea, cuando existe una cervicovaginitis, los gérmenes van a progresar desde la región de la cavidad vaginal, van a atravesar el conducto endocervical, van a llegar al espacio intervelloso, van a infectar el corion, el amnios, el líquido amniótico, y el producto va a deglutir líquido amniótico contaminado. También esto se presenta en las infecciones del tracto urinario. Tenemos la vía hematógena a través de una bacteriemia materna. Entonces, los microorganismos van a viajar a través del torrente sanguíneo hacia la arteria uterina, al lecho placentario, al cordón umbilical, y desde a través de la vena umbilical hacia el producto. Por contigüidad, esto es característico encontrar en las apendicitis que no han sido diagnosticadas en forma oportuna y han desencadenado en muchas ocasiones una pelviperitonitis. Puede ser iatrogénica cuando nosotros, a través de un examen genital, podemos transportar microorganismos exógenos al interior de la cavidad vaginal, y de la cavidad vaginal van a migrar estos hacia la cavidad uterina. O también a través de la realización de una amniocéntesis, cuando no tomamos las medidas de asepsia y antisepsia necesarias para este medio diagnóstico. Las dos más frecuentes son la vía ascendente, que se caracteriza por la contaminación del líquido amniótico y a su vez va a provocar neumonía congénita en el producto y va a desencadenar parto prematuro. La hematógena, que se caracteriza porque primero va a llegar al espacio intervelloso y va a provocar una infección hematógena fetal, materna y una infección diseminada. Si seguimos las tres vías más importantes, podemos apreciar que las bacterias prefieren o utilizan la vía transcervical o ascendente para provocar infección intraamniótica. Los virus utilizan la vía hematógena, y los gérmenes exógenos van a ser consecuencia de una iatrogénica, ¿no?, a través de la amniocentesis. Para la clasificación de la infección uvular tenemos la infección intraamniótica. Esta es clínica,
esta subclínica, perdón, no hay, o es oligosintomática, no hay síntomas claros específicos que nos puedan hacer sospechar del diagnóstico. Y en este proceso el feto va a sufrir el síndrome inflamatorio fetal. Uno de los signos importantes del síndrome inflamatorio fetal es la irritabilidad fetal, donde el producto va a exagerar sus movimientos. Luego tenemos la corioamionitis, esta es clínica, hay fiebre, diaforesis, leucocitosis y PCR cuantitativo elevado. Y se caracteriza porque va a invadir la cavidad amniótica. Luego tenemos la histopatológica, donde vamos a encontrar la infiltración de la placenta y sus membranas por leucocitos polimorfonucleares. La clínica. Tenemos hipertermia, taquicardia materno-fetal, dinámica uterina, o sea, contracciones uterinas, sensación de dolor abdominal y endurecimiento que manifiesta la madre. Ya les hemos dicho que este es un signo de infección. Aumento de la sensibilidad del útero. Si nosotros al realizar las maniobras de Leopold vemos que el útero se contrae inmediatamente, entonces estamos frente a un proceso infeccioso intraamniótico. Irritabilidad fetal. Dentro del laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, PCR cuantitativo elevado, y la ruptura prematura de membranas vamos a encontrar líquido amniótico fétido. Dentro de la fisiopatología vamos a poder apreciar las 5 fases características de la infección ovular. Tenemos la primera fase, donde va a infectar todo el espacio intervelloso y vamos a estar frente a una intervellositis. La segunda fase, que los microorganismos van a llegar a infectar el corión y vamos a estar frente a una corionitis, y de aquí va a avanzar hacia la membrana amniótica y vamos a estar frente a una corioamionitis. Y acá los gérmenes invaden y llegan al líquido amniótico, el feto traga líquido amniótico con la presencia de microorganismos y se infecta. Estas son las 5 fases de la fisiopatología de la infección ovular. Entonces tenemos la intervellositis, la corionitis, la corioamionitis, el líquido amniótico infectado por microorganismos y el producto y el recién nacido que van a estar contaminados por la presencia de estos microorganismos. Entonces las infecciones y otros procesos inflamatorios van a acelerar el trabajo del parto. Más si es prematuro, debemos tomar las medidas para recibir a un producto prematuro. Estos van a provocar la liberación de citoquinas y proinflamatorios, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que van a activar a la prostaglandina por la vía de la ciclooxigenasa. Este va a actuar en las membranas fetales y en las células deciduales, aumentando la secreción de la interleucina 6 y va a provocar prostanoides y endotelina amniótica, y estos van a desencadenar el trabajo de parto y la ruptura prematura de membranas. Ojo, si es por debajo de las 36 semanas, debemos prepararnos para recibir a un producto prematuro. Otro mecanismo es que los genitales femeninos normalmente pueden ser colonizados por microorganismos. Estos van a alcanzar las membranas ovulares, van a producir fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 se va a transformar en ácido araquidónico y este ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas. A través de la vía de la ciclooxigenasa van a desestabilizar las células amnióticas y deciduales y van a provocar ruptura prematura de membranas y trabajo de parto pretérmino. Las prostaglandinas que se producen con mayor frecuencia para desencadenar la ruptura prematura de membranas son la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2. Diagnóstico. El estudio de la secreción del cordón umbilical para cultivo antibiograma, al igual que cultivo antibiograma y examen citológico del conducto auditivo externo del recién nacido, citología y aspirado gástrico del recién nacido, frotis del corión y del amnios para realizar un tratamiento específico en la madre y en el recién nacido. Complicaciones.
Tenemos la endometritis, que es un proceso inflamatorio del endometrio postparto o postcesárea, que puede evolucionar rápidamente a un proceso séptico. Y si estamos frente a gérmenes anaerobios, específicamente el Clostridium perfringens, nos vamos a enfrentar frente al síndrome de Mondor, que se caracteriza por su tríada característica, que es hemoglobinemia, hemoglobinura y azoemia. Este generalmente es potencialmente mortal, con mal pronóstico para la madre. Esto significa que la madre va a llegar a fallecer si no se realiza la histerectomía, o sea, sacar el foco séptico y el tratamiento antibiótico específico. Dentro del tratamiento, suplemento de zinc para aumentar la actividad antimicrobiana del líquido amniótico, evitar el coito cerca al término, tratar las infecciones del tracto urinario y la cervicovaginitis e iniciar maduración pulmonar en aquellos productos comprendidos entre las 28 semanas y las 34 semanas para realizar la maduración pulmonar acelerada. Si tienen alguna pregunta. Ya, continuando con el avance de la asignatura, vamos a hablar de la amenaza de parto prematuro. Bueno, la amenaza de parto prematuro significa una etapa de transición entre considerar el riesgo fetal intraútero y el riesgo de sacar un producto prematuro. ¿Por qué el riesgo fetal intraútero? Porque este producto puede ovitarse, o sea, puede morir dentro del vientre materno. En ese caso ya no vamos a poder hacer nada. Pero si tenemos una terapia intensiva neonatal, podemos extraer ese producto bajo los riesgos del síndrome de membrana hialina, pero darle una oportunidad y en ese momento ya podemos ver cómo reacciona ese producto al medio externo. Entre el 10 al 15% de todos los nacimientos son prematuros, el 70% son responsables de las muertes neonatales y de estos el 50% de los recién nacidos tienen trastornos neurológicos. Los partos prematuros y la ruptura prematura de membranas representan el 80% de todos los partos prematuros. Dentro de las definiciones que se manejan a nivel mundial, vamos a mencionar las más conocidas. Se entiende por amenaza de parto prematuro a la aparición antes del término, o sea, antes de las 36 semanas, de signos y síntomas que producen el riesgo de interrupción del embarazo. Otra definición dice que es la aparición de dinámica uterina regular, o sea, una contracción o más contracciones en 10 minutos que la paciente refiere como una sensación dolorosa y de endurecimiento del vientre materno. Con o sin modificaciones obstétricas, esto hace referencia a las modificaciones cervicales, borramiento, dilatación y cambio de posición del cuello del útero, con o sin ruptura de las membranas. Otra definición hace referencia a que se trata de un proceso clínico sintomático que sin tratamiento o cuando el tratamiento fracasa puede desencadenar y conducir a un parto pretérmino. Las más manejadas de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y de la Organización Mundial de la Salud, definen al parto pretérmino o prematuro al que se produce entre la semana 22 y 37 de gestación, es decir, entre el día 154 y el día 258. Puesto que ya a partir de las 20 semanas el producto va a tener un peso mayor a 500 gramos. Tres pilares fundamentales nos definen el diagnóstico de la amenaza de parto prematuro. Primero, edad gestacional. Y la edad gestacional tiene que ser menor a 37 semanas. Para obtener la edad menor a 37 semanas, se debe tener bien establecida la fecha de última menstruación y calcular
cuántas semanas de gestación tiene la paciente cronológicamente hasta el momento en que ha acudido a la consulta. Si no contamos con una fecha de última menstruación confiable, o sea que la paciente dude, debemos realizar el diagnóstico ecográfico. Mejor si es en el primer trimestre a las 13 semanas, pero también podemos utilizar el segundo trimestre a partir de las 17 semanas. O sea, debo estar seguro de que ese embarazo es menor a las 37 semanas. El otro pilar son los cambios en la dinámica uterina, o sea, contracciones no esperadas para la edad gestacional. Normalmente la paciente tiene contracciones de Álvarez y contracciones de Braxton-Hicks. Estas contracciones no son percibidas. Las contracciones de Álvarez no son percibidas por la madre, pero sí por el tococardiógrafo, pero no significan un factor de riesgo para la paciente. Las contracciones de Braxton-Hicks son percibidas por la madre como una sensación dolorosa, de endurecimiento, pero no le duele, no van a provocar dolor. Nosotros también al colocar la mano sobre el abdomen de la madre podemos percibir la sensación del endurecimiento, pero no la paciente nos va a referir que siente dolor. Cuando estas contracciones se hacen dolorosas, entonces vamos a poder hablar de contracciones antes de las 37 semanas que nos hacen sospechar de la amenaza de parto prematuro. Por último, el examen genital, las modificaciones cervicales, ¿no? Borramiento, dilatación, expulsión de limos y cambio de posición del cuello del útero. Estos tres pilares entonces me fundamentan el diagnóstico. Edad gestacional menos de 37 semanas, contracciones uterinas dolorosas y borramiento y dilatación. Dentro de la clasificación tenemos el aborto, que va a ser objeto de nuestro estudio durante el avance del tercer trimestre de ginecología. El aborto se define como la expulsión del feto antes de las 20 semanas con un peso menor a 500 gramos. El parto inmaduro es aquel que se presenta entre las 22 y 27 semanas. El parto prematuro o pretérmino se presenta entre las semanas 28 y 36. Todo esto va a abarcar el estudio que hoy estamos avanzando. El parto de término, que se extiende desde la semana 37, o sea, desde el día 56 hasta las 40 semanas. Y tenemos el parto postmaduro o serotino, cuando se prolonga 42 semanas o 14 días después de la fecha probable de parto. Según la obtención del recién nacido, vamos a tener un recién nacido prematuro extremo que está comprendido entre las 24 y 27 semanas más 6 días, un prematuro severo entre las 28 y 31 semanas más 6 días, un prematuro moderado entre las 32 y 33 semanas más 6 días y un prematuro tardío comprendido entre las 34 a 36 semanas más 6 días. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores mayores y factores menores. Uno de los factores mayores es los antecedentes de amenaza de parto prematuro en embarazos anteriores. Como les decía ayer, es importante el antecedente de cómo concluyó, cómo transcurrió los embarazos anteriores. Gestación múltiple, esto por la sobredistensión del miometrio. Una vez alcanzado su límite, va a desencadenar el trabajo de parto. Ningún embarazo múltiple llega a término. Cirugía abdominal durante el embarazo actual. Muchas veces las pacientes acuden a consulta por dolor en fosa ilíaca derecha, realizamos todo el examen laboratorial y de gabinete y con la clínica confirmamos si es una apendicitis más embarazo. Entonces la cirugía se realiza y esta puede desencadenar un parto prematuro. El polihidramnios, igual que la gestación múltiple por sobredistensión de las fibras musculares del útero. Anomalías uterinas. Dentro de las anomalías uterinas tenemos útero bicorne, útero didelfo, conización, que es la amputación de un segmento del cuello uterino,
cuando se realiza un tratamiento, más específicamente sobre una lesión intraepitelial cervical o una lesión preneoplásica, ¿no? Se amputa el segmento del cuello que está lesionado. Útero isitable, cuando existe un desarrollo congénito del útero que está siempre isitable. ¿Cuándo podemos tener también el útero isitable? Son, como hemos avanzado hace minutos, en procesos infecciosos, ¿no? En una infección ovular. 2 o más abortos en el segundo trimestre nos condicionan también factores de riesgo mayores para la presencia de amenaza de parto prematuro. Dilatación cervical mayor a 1 centímetro a la semana 32. Entonces nosotros realizamos el tacto vaginal y encontramos a la semana 32 1 centímetro de dilatación. Esto ya significa un factor de riesgo mayor que con seguridad puede desencadenar una amenaza de parto prematuro. Cervix acortado, menor a 1 centímetro, a través del examen genital antes de las 32 semanas, ¿no? Al realizar el tacto, entonces vemos que el cuello del útero mide 1 centímetro. Normalmente tiene una longitud de 3 centímetros, pero cuando encontramos 1 centímetro antes de las 32 semanas, ojo, nos está anunciando que se va a desencadenar una amenaza de parto prematuro. Factores de riesgo menores. Enfermedad febril durante el embarazo, cualquier proceso infeccioso que desencadene un proceso febril, específicamente infecciones del tracto urinario, hemorragias después de la segunda o de la 12ª semana del desarrollo, pielonefritis, fumadora constitucionaria, antecedentes de aborto en el segundo trimestre y antecedentes de 2 o más abortos en el primer trimestre se consideran como factores menores de riesgo para tomar las medidas necesarias y catalogar a esa paciente como de alto riesgo obstétrico. Dentro de los factores asociados tenemos la embarazada sin control prenatal previo, puesto que no conocemos los antecedentes, la ubicación de la placenta, la edad gestacional, la edad ecográfica para ver si acorde o no es acorde con el peso estimado para la edad gestacional, talla uterina menor a 1,5 metros, peso materno menor a 45 gramos, analfabetismo, madre sola, esto por la situación de estrés, periodo intergenésico menor a 1 año, exposición al dietilestilbestrol, que es un estrógeno sintético, anomalías congénitas como la anucleoidía. Continuamos con los factores asociados. Tenemos factores ambientales, factores socioeconómicos, factores educacionales. Estos 3 van de la mano porque si una paciente no ha recibido la educación necesaria, no va a tener la solvencia económica, incluso para adquirir algunos medicamentos que pueden evitar y prevenir la malnutrición materna y la ganancia de peso materna, infecciones, la ruptura prematura de membranas, la hipertensión arterial crónica o la hipertensión arterial crónica más preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Estas dos, si bien no condicionan en forma directa la presencia de la amenaza de parto prematuro, pero sí ponen en riesgo la vida de la madre. Es por eso que en muchas situaciones se interrumpe el embarazo sin importar la edad gestacional, precautelando la salud materna. Dentro de los factores propios del embarazo tenemos alteraciones úterocervicales, entre ellos las malformaciones, como hemos dicho, útero bicornio, útero bidelfo, presencia de miomas. Los miomas son tumores benignos de la capa muscular del útero, incompetencia ítmica cervical, específicamente el orificio cervical interno, que condiciona también la presencia de amenaza de parto prematuro, prematurez iatrogénica, cuando nosotros provocamos el parto prematuro por inducción del trabajo de parto o cesárea programada, por un error en el cálculo de la edad gestacional. Por eso mencionamos que el primer pilar fundamental para el diagnóstico de la amenaza de parto prematuro es estar seguros que el embarazo es menor de 37 semanas, ya sea por fecha de última menstruación o por ecografía. Y tenemos el estrés asociado a la fatiga psicofísica de la madre. Dentro de la etiología tenemos el factor psicosocial. Este se caracteriza porque produce estrés
fetal. Este estrés fetal disminuye el flujo uteroplacentario activando el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Esto va a provocar que se libere la hormona corticotropina que se encuentra en la placenta, en el amnios, el corion y la decidua. Y esta corticotropina va a estimular la producción de prostaglandinas. ¿Y cuál es la función de las prostaglandinas? Provocar contracciones uterinas. ¿Y qué provocan las contracciones uterinas? Borramiento y dilatación. Igual, trabajo de parto prematuro. Luego tenemos las infecciones ascendentes del tracto genitourinario. Aquí va a haber una activación importante de las interleuquinas que van a estimular también la producción de prostaglandinas en la decidua y en las membranas corioamnióticas. Y de nuevo, las prostaglandinas provocan contracción uterina, la contracción uterina, borramiento y dilatación, y tenemos como resultado final trabajo de parto pretérmino. Hemorragias de la decidua con microinfartos. ¿Estos qué provocan? Van a producir la liberación de trombina y esta trombina va a destruir la decidua y las membranas corioamnióticas y se van a unir a los receptores uterinos para provocar de nuevo contracciones uterinas. Y las contracciones uterinas, borramiento y dilatación. Como podemos apreciar, todos van a provocar contracción uterina. Sobredistensión uterina. Como tenemos la sobredistensión que provoca el polidramnios y el embarazo múltiple. En el caso de los procesos infecciosos, que es mucho frecuente encontrar como causa de amenaza de parto prematuro, es la liberación que producen las bacterias de fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 va a producir ácido araquidónico y este ácido araquidónico se va a transformar en prostaglandinas. Y las prostaglandinas, de nuevo, desencadenan ruptura prematura de membranas y trabajo de parto pretérmino. En muchas situaciones no encontramos la causa de la amenaza de parto prematuro. Luego tenemos la ruptura prematura de membranas y algunas indicaciones médicas como la hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión crónica, la placenta previa que desencadenan el parto prematuro. Dentro de la evaluación inicial debemos realizar una historia clínica médica y obstétrica, detallando sobre todo los antecedentes de los anteriores embarazos. Debemos revisar la edad gestacional y estar seguros de la fecha de última menstruación para ver la edad cronológica del embarazo. Por ahí estamos deteniendo un embarazo de 38 semanas sin sentido. Puede ser que la madre no tenga una fecha de última menstruación confiable. Entonces, he hecho mano de la ecografía, ya les he dicho, primero si es en el primer, o mejor si es en el primer trimestre, antes de las 13 semanas, o en el segundo trimestre hasta las 17 semanas. Esto se explica porque después de las 17 semanas, no todos los productos tienen el mismo ritmo de crecimiento. Es como nosotros, algunos son más altos, más gorditos, más flaquitos, más altos, más pequeños. Entonces, por eso, hasta la semana 17. En el examen físico debemos realizar una especuloscopía para ver si existe la presencia o no de flujo vaginal. Este flujo vaginal puede ser una cervicovaginitis mixta, donde varios microorganismos han provocado la infección y la inflamación de la vagina y de la cúpula vaginal. Prueba de la fibronectina fetal para el diagnóstico nos sirve específico de amenaza de parto prematuro. Ecografía transvaginal para medir la longitud cervical del útero, ¿no? Del cuello del útero. Normalmente mide 3 centímetros o 30 milímetros. Ecografía fetal básica para ver el peso y la maduración placentaria de Granum, que ya hemos avanzado en pruebas de bienestar fetal. Monitorización electrónica fetal para ver la actividad uterina, para constatarnos si realmente existen o no presencia de contracciones uterinas y también corroborar el bienestar fetal. Y ver un examen sedimental de orina y un urocultivo antibiograma para ver si se trata de una infección urinaria. Es importante conocer que las pacientes embarazadas tienen bacteriuria asintomática, o sea, tienen infección urinaria pero no presentan síntomas, sino que el diagnóstico se realiza a través del examen general de orina o el urocultivo y antibiograma.
Y por supuesto, realizar un examen bacterioscópico o un examen en fresco del flujo vaginal para hacer el diagnóstico de una cervicovaginitis. Y estas cervicovaginitis generalmente son mixtas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la edad gestacional menor a 37 semanas, presencia de dinámica uterina, dilatación cervical mayor a 1 centímetro en la nulípara y mayor a 2 centímetros en la multípara y la eliminación del tapón mucoso. Dentro de los criterios menores tenemos el dolor cólico en hipogastrio, que puede irradiarse a la región lumbar, un dolor opresivo en la región de la pelvis y con un borramiento mayor al 50%. De estos criterios tenemos otra signo-sintomatología, como es la presión suprapúbica, la presencia de polaquiuria sin disuria, presencia de diarrea, meteorismo, lumbalgia o dolor sordo y constante en la región lumbosacra y dolor abdominal tipo retortijón que nos puede hacer confundir muchas veces con un cólico intestinal. Es por eso necesario realizar la monitorización electrónica fetal, que va a ser un tema de su práctica. Para el diagnóstico, tener en cuenta entonces la fecha de última menstruación, que sea certera, y si no tenemos, echar mano de la ecografía. En gestación única, debemos hacer el diagnóstico entre 22 y 36 semanas. La dinámica uterina, una contracción dolorosa en 10 minutos. La longitud cervical no debe ser menor a 25 milímetros o 2,5 centímetros. El test de fibronectina fetal más dilatación cervical ya nos confirman el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Cuando va avanzando, se hace mucho más característica la presencia de contracciones uterinas. Ya estas se encuentran 4 contracciones en 20 minutos o también 8 contracciones en 1 hora. Entonces, en un inicio, una contracción dolorosa, ya debo de tener la amenaza de parto prematuro. No debo esperar que las contracciones lleguen a 4 contracciones o a 8 contracciones. Ya acá debo tomar mis medidas tocolíticas, útero inhibidoras para evitar que se produzca el parto. Y por supuesto las modificaciones cervicales, borramiento mayor al 80% y dilatación de 2 centímetros ya me van a hacer tomar las medidas necesarias para recibir a un producto prematuro. En cuanto a la longitud cervical por ecografía transvaginal, se mide toda la longitud del cuello del útero. En gestaciones únicas, menos de 32 semanas, debe ser igual o mayor a 25 milímetros. Si es menor, ojo, estoy frente a una amenaza de parto prematuro. Me está indicando que esas contracciones uterinas están acortando el cuello del útero y están provocando borramiento y dilatación. Gestación mayor a 32 semanas. La longitud no debe ser menor a 15 milímetros. Lo mismo, esas contracciones uterinas están provocando el acortamiento con borramiento y dilatación. Gestaciones múltiples, igual a las 32 semanas. Aquí, como ven, se va acortando más, ¿no? 20 milímetros y 10 milímetros, sea menor o mayor a las 32 semanas de gestación. Cuando nosotros tenemos estas medidas, este diagnóstico de la longitud cervical por ecografía nos predice que ese parto prematuro se va a producir en 7 días, o sea, en una semana. Hoy llega la paciente, por decirles 1 de septiembre, miércoles, me dice menos de 20 centímetros y ya me está previniendo que en 7 días, si yo no tomo una conducta correcta, ese producto va a nacer. Y imagínense que sea a las 30 semanas, va a nacer a las 31 semanas con pocas probabilidades de sobrevivencia por la falta de producción del surfactante pulmonar. En cuanto al laboratorio y gabinete, debo pedirlo de rutina, hemograma, grupo
factor, coagulograma, recuento de plaquetas y PCR cuantitativo. Los dos factores más importantes y más frecuentes que desencadenan el trabajo de parto prematuro es la infección urinaria, 1, y 2, la cervicovaginitis. Es por eso que debo solicitar un examen general de orina más citobacteriológico asociado a su urocultivo y antibiograma. Debo realizar o solicitar un examen en fresco del flujo vaginal con su cultivo y antibiograma. Muchas veces se asocian ambos y debo tratar los dos procesos infecciosos. La ecografía. Debo utilizar la ecografía para la maduración placentaria. Recordarles, repasen, pruebas diagnósticas de bienestar fetal, índice de líquido amniótico, perfil biofísico fetal y ahora nos interesa la cervicometría. Ojo, menos de 2 centímetros según sea la edad gestacional mayor o menor a 32 semanas, me predice que ese parto se va a provocar a los 7 días, una semana. Entonces, debo realizar las medidas correspondientes. Test de Clemens, que también hemos avanzado para realizar el cultivo del líquido amniótico y también me sirve para ver la presencia de lecitina esfingomielina en la centrifugadora, que normalmente es de 3 a 1 y me indica maduración pulmonar. Dentro de los marcadores bioquímicos predictores tenemos las citoquinas cervicovaginales, entre ellas la interleucina 6 y la interleucina 8, así como también las proteasas séricas y cervicovaginales. Estos me indican también y me hacen sospechar que estamos ingresando a una amenaza de parto prematuro. Dentro de los marcadores de estrés materno-fetal tengo la hormona liberadora de corticotropina, que hemos dicho ya provoca la liberación de prostaglandinas y las prostaglandinas contracciones uterinas. La liberación del estradiol y el estriol al plasma en la orina y en la saliva. ¿Por qué el estradiol si es un estrógeno y el estriol? Estos al aumentar su producción, van a despolarizar las uniones celulares del músculo del útero, los gap-junction, y van a hacer que se liberen los receptores de oxitocina. Y al liberar los receptores de oxitocina, la oxitocina va a actuar sobre estos receptores y va a provocar contracciones uterinas. Y la fibronectina fetal de la región cérvico-vaginal, esta permite un diagnóstico específico de la amenaza de parto prematuro. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del recién nacido? Depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intracraneana, sepsis y trastornos metabólicos. Enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar, apneas y fibroplasia retrolental. Entonces, las complicaciones no son tanto para la madre, sino para el producto, para el recién nacido. Es por eso que yo no debo esperar, como mencionábamos, si tengo una contracción al inicio, debo hacer que esa contracción se vuelva nula, exista 0 contracciones y no esperar que progrese. Igual, si tengo un borramiento de un 20%, una dilatación de 1 centímetro, no debo esperar a que se dilate a 3 centímetros, se borre a un 50%. Debo tratar en forma inmediata con las medidas útero-inhibidoras. Y aquí tenemos al recién nacido. Estas complicaciones no van a ser solamente que se presenten en forma inmediata, sino también a largo plazo, como los trastornos metabólicos, como la diabetes o patologías crónicas como la hipertensión crónica o la epilepsia. Para el tratamiento debemos realizar una fase de ataque y una fase de mantenimiento. Durante la fase de ataque debemos inhibir la dinámica uterina, por eso utilizamos útero-inhibidores que se conocen también como tocolíticos. Luego, en la fase de mantenimiento debemos prevenir la reparación de la dinámica uterina
O sea, evitar que se vuelva a presentar esta e identificar el factor de riesgo. Como les decía, las infecciones del tracto urinario y las cérvico-vaginales son los factores más importantes que desencadenan trabajo de parto prematuro. Debemos prolongar la gestación lo necesariamente posible para que nos permita por lo menos realizar la maduración pulmonar acelerada con dexametasona o betametasona e incluso garantizar de esta forma el traslado a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Cuando estamos frente a un embarazo de 34 semanas, podemos realizar tocolítico lo necesariamente posible, esperar por lo menos 2 semanas, llegar a las 36 y finalizar el embarazo. Mejor si prolongamos hasta las 37, 38 semanas. Si estamos frente a un embarazo que comprende entre las 32 a 34 semanas, igual utilizamos un tocolítico, nos damos una pauta de maduración para tratar de estabilizar y frenar la dinámica uterina y tratar la causa desencadenante. Y les repito, son los procesos infecciones de las vías urinarias y las cérvico-vaginales. Si estoy frente a un embarazo de 32 semanas, igual, puedo utilizar un tocolítico, ver cómo responde y realizar la maduración pulmonar. Si estoy con un embarazo menor de 30 semanas o 28 semanas, por citarles como un ejemplo, debo prever los cuidados de confort, porque el pronóstico para ese producto es reservado, ¿no? Generalmente llegan a ovitarse, a fallecer. Dentro de los tratamientos tenemos el reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué decúbito lateral izquierdo? Para evitar el síndrome de Poseidon. Antiespasmódicos como el butilbromuro de iosina para disminuir la frecuencia de los cólicos. Puedo realizar el tratamiento hormonal con específicamente el Progendo, que es una progesterona que me permite inhibir las contracciones uterinas, miorelajantes o incluso anestésicos, pero esto bajo control de especialidad. Puedo utilizar útero inhibidores. Antes se utilizaba el Zitodrine, que es un inhibidor betamimético por su efecto beta 2 que provocaba la relajación de las células musculares del útero, pero por sus variadas complicaciones se ha dejado de utilizar. Podemos utilizar los bloqueantes de los canales de calcio como el nifedipino para relajar la musculatura del útero, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas como es la indometacina, el sulfato de magnesio, que aparte de provocar la relajación del músculo del útero actuando en la placa neuromuscular, también me sirve como neuroprofilaxis para evitar la lesión del tentorio, y el atosiban. Este atosiban no existe en nuestro medio, pero es una droga muy específica que actúa como competidor de los receptores de oxitocina, o sea, me permite una gran utilidad al competir con los receptores de oxitocina. Bueno, esto es un cuadro de los betamiméticos, como les mencionaba ya, han dejado de utilizarse por las complicaciones severas que provocaba en la madre y el producto. Estas son sus contraindicaciones. Y tenemos los inhibidores de las prostaglandinas. ¿Qué utilizamos? Utilizamos la indometacina a razón de 100 miligramos vía rectal por 3 noches, o sea, 3 dosis. Pero se debe utilizar la indometacina hasta las 32 semanas de gestación. Después de las 32 semanas de gestación, la indometacina está contraindicada porque va a provocar oligohidramnios, oliguria, y también va a provocar cierre prematuro del conducto arterioso, provocando también hipertensión pulmonar. Antagonistas de la oxitocina, ¿no? Aquí está el atosiban. Se puede realizar una dosis de ataque de 6,7 miligramos y una dosis de mantenimiento de 300 microgramos por minuto durante 3 horas. Y otra dosis de continuidad de 100 microgramos por minuto por 18 horas o 48 horas. Esta droga es la de elección, pero lamentablemente no se cuenta en nuestro medio.
Y la inducción a la madurez pulmonar con corticoides, ¿no? Ya lo conocemos, la utilización de dexametasona y betametasona. Cuando yo no debo inhibir una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro. Contraindicaciones absolutas. Cuando existe infección ovular, cuando el producto está ovitado, o sea, está muerto, malformación incompatible con la vida, patología materna grave que pone en riesgo la vida de la madre, sufrimiento fetal, trabajo de parto prolongado y hemorragia grave en caso de placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Continuamos con las contraindicaciones para inhibir la amenaza de parto prematuro, en este caso relativas. Ruptura prematura de membranas, evaluando, como hemos avanzado ayer, si existe o no proceso infeccioso, retardo de crecimiento intrauterino en función a la monitorización electrónica fetal y al perfil biofísico, dilatación mayor de 4 centímetros, síndrome hipertensivo severo que afecta a la salud de la madre y pone en riesgo su vida, cuando ya se ha realizado la maduración pulmonar y cuando existe una metrorragia o sangramiento importante. Si tienen alguna pregunta, ya. Y ahora vamos a hablar de lo contrario, del embarazo prolongado. ¿Cómo se define? El embarazo prolongado o serotino se define como aquel que ha superado los 293 días, las 41 semanas y 6 días, o las 42 semanas completas o los 294 días. Según el autor que ustedes puedan consultar, esta terminología es válida. Se presenta con mayor frecuencia en aquellas pacientes menores de 35 años, en las nulíparas, y existe una relación entre la madurez cerebrofetal, puesto que no se va a producir todavía una madurez fetal que va a indicar la producción de corticotropina, que es el que va a desencadenar el trabajo de parto. Igual que en la anterior, debo estar seguro de la fecha de última menstruación o de la ecografía, sobre todo antes de las 13 semanas, para medir la longitud craniocaudal, o entre la semana 13 y 17, según el diámetro biparietal. Otro factor importante que me permite ver la madurez del producto indirectamente es el grado de maduración placentaria de grano y la altura uterina. ¿Por qué en este caso la altura uterina? Porque después de las 40 semanas se deja de producir líquido amniótico. Entonces siempre disminuye a partir de las 40 semanas la cantidad de líquido amniótico y por ende disminuye la altura uterina. Y ya sabemos, la que más se utiliza es la regla de McDonald, ¿no? Los centímetros obtenidos con la wincha obstétrica lo multiplicamos por 8 y lo dividimos entre 7 y tenemos la edad gestacional. Las complicaciones del embarazo serotino oligohidramnios, ya hemos explicado que disminuye la producción de líquido amniótico, macrostomía, deterioro fetal. ¿Por qué el deterioro fetal? Está en relación a la insuficiencia placentaria. La placenta tiene un periodo de 280 días y 40 semanas. Luego sufre apoptosis, muerte celular programada. Entonces, ¿quién va a respirar? ¿Quién va a realizar el intercambio de gases? ¿Quién se va a encargar del metabolismo del recién nacido? Si la placenta está dejando de funcionar. Entonces vamos a entrar en un síndrome de posmadurez fetal, vamos a entrar a un sufrimiento fetal agudo y el producto va a comenzar a deteriorarse y podemos estar frente a una muerte fetal intraútero. En la monitorización fetal, al no existir líquido amniótico adecuado, al dejar de funcionar la placenta y disminuir el intercambio de gases, los movimientos fetales se hacen hipoactivos, el perfil biofísico va a caer, va a disminuir la cantidad de líquido amniótico y a través de la tococardiografía vamos a tener un resultado de Dexus patológico o un resultado de hipoactividad fetal, poco reactivo. Estos temas también son importantes y lo vamos a hacer dentro de su práctica. Tratamiento, inducción, con misoprostol o con oxitocina, o sea, provocar un trabajo de parto
con el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E2, y la oxitocina sintética. Para realizar la maduración cervical y la inducción, y para decidir si voy a utilizar misoprostol o oxitocina, tenemos la puntuación de Bishop. Esta es la antigua, esta es la moderna, donde se ha modificado, ¿no? Vemos el estado del cuello uterino con un puntaje de 0 a 3, la dilatación menor a 1, entre 1 a 2, de 2 a 4 o mayor a 4, la longitud del cuello mayor a 4, de 2 a 4, de 1 a 2, menor a 1, la altura de la presentación, miren aquí está descrito según la escala de Deli, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, la consistencia del cuello, duro, reblandecido, blando, del cuello posterior y anterior. Entonces, esto me indica, si es favorable con 7 o más puntos, voy a utilizar oxitocina. Si no es favorable, voy a utilizar misoprostol. Entonces, este cuadro de Bishop, de acuerdo a la puntuación, me permite ver qué voy a utilizar, misoprostol o la oxitocina. Si tienen alguna pregunta. Ya, por favor, atentos a la lista. Álvarez. Presente. Apasa. Presente. Araca. Presente. Aramayo. Presente. Arando. Presente. Arce Calvo. Arcelaime. Argandoña Romero.